En este video vamos a tratar de seguir informando a nuestros oyentes sobre el tema tan interesante de la interpretación metafísica de la Biblia. Como siempre nos vamos a regir de un libro de la metafísica venezolana que es muy popular en toda América Latina, llamada Connie Méndez, y cuyo libro se llama Metafísica 4 en 1. Se llama así el libro porque tiene 4 títulos. Un libro que es la metafísica, otro que piensa lo bueno y se te dará, otro un tesoro más para ti, y por último un número sobre numerología. Este es el volumen número 2 de este mismos títulos, o sea, Metafísica 4 en 1 tiene tomo 1 y tomo 2. Para entrar en contexto, debemos decir que existen algunos diccionarios esotéricos de la Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que la Biblia no solamente es copia de libros mucho más antiguos que fueron adaptados por los israelitas, sobre todo de libros egipcios dados por Moisés, de libros de Babilonia, de libros de la India, etcétera, etcétera. Pero tiene un problema, y es que la Biblia está encriptada, es simbólica. Cada uno de los personajes, cada una de las historias, inclusive cada uno de los párrafos y cada una de las palabras, se le puede hacer una interpretación de acuerdo a determinadas claves. Esas claves eran muy secretas durante la época de Piscis, pero ya en los últimos 100 años fueron traídas a Occidente, ya fueron popularizadas, se democratizaron, ya se le dio al público en general, al público que no era iniciado, las claves para decodificar la Biblia. Esas claves fueron dadas por la Sociedad Teosófica, sobre todo en un libro llamado La Doctrina Secreta, de la muy famosa filósofa rusa Elena Blavatsky. Esas clases son la cosmológica, que habla de las 7 etapas evolutivas del universo, la antropológica, las 7 etapas evolutivas del proyecto humano, la numerológica y la geométrica, que explican por qué el mundo está formado matemáticamente. Está la fisiológica, está la iniciática, está la astrológica, que es muy interesante, etcétera, etcétera. Esas claves fueron estudiadas por los israelitas en su cábala, aunque la cábala también está encriptada. Así que las personas que están interesadas en ser más del significado encriptado, esotérico, lo que anteriormente era secreto de la Biblia, pueden buscar en internet y en YouTube los diccionarios esotéricos de la Biblia. En un video pasado explicamos cuál era el significado simbólico de la historia de David, donde la señora Méndez decía que toda la historia de David merece ser leída con mucho interés y hay que intentarla, pues extrae mucha sabiduría y enseñanza metafísica. Ella dice que su vida toda es una demostración que ilustra perfectamente la trayectoria de los estudiantes de metafísica, desde el comienzo hasta el día en que entran en lo que se llama la conciencia crística, o sea, el reino de los cielos. Así que la historia de David es todo un relato de la historia de un iniciado. Y ahora vamos a ver el significado esotérico del rey Saúl. Y en efecto la señora Méndez dice lo siguiente: ahora vamos a hablar de Saúl, el primer rey de Israel. En la Biblia, un rey siempre es representativo y simbólico de la voluntad, el deseo central del individuo, o sea, su estado de conciencia. Y todo deseo tuyo expresa tu voluntad. Dice la señora Méndez que cuando tus deseos son carnales, están expresando conciencia carnal, material. Pero cuando tus deseos son de elevarte, mejorarte, adelantar en el conocimiento de cosas espirituales, estás en conciencia espiritual. Y luego explica, la conciencia material es la conciencia carnal, pero ya mezclada con conocimiento intelectual únicamente. Todavía no hay la curiosidad sana de llegar a lo más alto, y mucho menos de forzarse en transformarse como lo hacemos nosotros los metafísicos. El materialismo acepta sin titubeos las explicaciones de tipo visible
y su lógica es terrena, su sentido común es limitado a lo físico y a lo material y duda mucho de todo lo espiritual. Pero hay una conciencia superior a la conciencia material, pero que no la supera en mucho, y es la conciencia de lo astral. Esta pertenece al individuo que cree en la vida después de la muerte, o sea, que admite que hay algo y que el individuo no desaparece porque entierra en su cuerpo en el cementerio. Este tipo de conciencia no se niega a presenciar sesiones espiritistas. Puede que conserve muchas dudas al respecto, pero tampoco se esfuerza en buscar explicaciones ni ilustrarse en ese particular. Así que la conciencia francamente astral es aquella que cree firmemente en la comunicación con los muertos, que la busca, la acostumbra, que le confía todos sus problemas a los espíritus, sigue todos los consejos que recibe por este conducto y le encantan todas las manifestaciones espiritistas, como las materializaciones, los aportes, las apariencias, etc. Pero la conciencia espiritual, en cambio, no está satisfecha con guías y consejos de segunda mano, así que busca la dirección en el espíritu, en lugar de en los espíritus, o sea, en el Cristo interior, única dirección segura, porque es el Cristo interior, porque él es el representante directo del Dios vivo y sabe lo que le conviene a él particularmente, exclusivamente, aunque en perfecta armonía con todo el universo. Así que entre las dos conciencias, la conciencia astral y la conciencia material, francamente es preferible la conciencia material, porque ella está concernida, ocupada totalmente en el asunto que le atañe aquí, en el plano de su condición física, pero no así la conciencia astral, que procura mejorar las condiciones de los dos planos, el astral y el físico, lo cual no es sino confusión, frustración y estancamiento. Así que los espíritus que viven en las condiciones del plano astral, por mejor voluntad que tengan, por más buenos y nobles que sean, no pueden dar buenos consejos. Es como si los humanos trataran de resolverle sus problemas astrales a los habitantes de ese plano, a pesar de que se alegue que ellos conocen las condiciones terrenas porque pasaron por ellas, las experiencias que ellos tuvieron en la carne y en la tierra, al efectuarse la transición de estas condiciones a aquellas, comienzan a transmutarse, a dirigirse, a olvidarse, y la conciencia del individuo se diluye de tal forma que equivale al ejemplo siguiente. Tomemos un individuo que se cambia de país, digamos que se va de la tierra tropical a vivir a Escocia, y que a los muchos años de vivir allí, entre montañas rocosas, estériles, entre nieblas, entre caracteres reservados, en condiciones que requieren calefacción, idioma extraño, carne de chivo, toque de guitarra, ¿creen ustedes que cuando ya él se haya moldado, formado a aquel ambiente, pueda dar una ayuda efectiva a un problema que se resulte por carta, un problema de carácter tropical, regional, de una actualidad que él no está palpando? Pues no, de verdad. Así que la ayuda o el consejo que daría sería teñido todo con los colores de su vida escocesa, que constituyen un mundo distinto al mundo tropical. Esa es la diferencia. El astral es otro mundo y este es diferente. Así que los reyes de la Biblia representan cada uno un estado de conciencia diferente. Cuando leas la Biblia y te encuentres con un rey, ese rey te representa a ti, eres tú, y te revela tu estado de conciencia del momento. Al abrir la Biblia por ley de atracción, tú te encuentras tú mismo. Así que Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Antes de Saúl, Israel era gobernado por jueces, de acuerdo con la disposición que había dejado Moisés. Los israelitas comenzaron a pedir un rey. Ansiaban llevar la vida que veían en los reinos. Creían más libres bajo un rey. Y aquí está la clave del simbolismo de Saúl. La voluntad de libertad. Representa pues el deseo de quitarse de encima las cadenas que obligan a dominarse. Y el significado metafísico del nombre Saúl es deseado, reclamado. Y la definición es la acción de la voluntad en lograr aquello que se desea. Esta pues es la interpretación metafísica de Saúl. Pero continúa la señora Méndez diciendo lo siguiente: Saúl era pues una especie de llanero, era un hombre de las pampas, una especie de cowboy. Fíjense cómo su condición humana
concuerda con el símbolo que representa. Él andaba buscando un arreo de mulas perteneciente a su padre que se le había espantado y regado por el campo y no tratar de consultar a Samuel, el profeta, quien tenía fama de encontrar las cosas perdidas. Así que Samuel era pues un medium. Es notorio que los hombres de los llanos y praderas que pasan su vida trabajando entre ganado y bestias, los supersticiosos que son y los adictos a los cuentos de aparecidos y espíritus, son de conciencia astral, que es una conciencia típica de las razas primitivas, de poca evolución. Así que es ciencia casi natural de todo el que vive muy cerca de la naturaleza y que observa sus fenómenos y los interpreta a su manera. Así que esas personas por lo general son los que se llaman voluntariosos, entre comillas, testarudos, reservados, algo tímidos, aunque muy valientes ante los aprietos. Así que Saúl representa pues la voluntad personal y Samuel recibió la inspiración de consagrarlo, porque fue informado por el Espíritu que este sería el primer rey de Israel. Así que en la Biblia los gentiles representan a aquellos que están bajo la conciencia carnal o desean los sentidos. Al aceptar a Jehová y adquirir un poco de comprensión espiritual, son llamados israelitas. Saúl iba a ser rey de Israel, pero aún estaba en la conciencia personal, y aunque creía en un solo Dios y había sido instruido en las prácticas religiosas de la época, vacilaba entre un camino y otro, y al ocurrirle algo que no podía solucionar, corría a consultar con el medium, tal como lo hacen los humanos hoy en día. Así que todo aquel que está aún bajo el dominio personal se desvía fácilmente de la práctica de la verdad, se pone muy nervioso al saber lo que le va a suceder, olvida que el futuro está en sus propias manos y sale a consultar a clarividentes, a medium, a divinos. Así que girando nos damos cuenta de que Dios no quiere para nosotros sino todo lo mejor, y que nuestra palabra y nuestra fe nos producen todo lo que deseamos. Se nos quita la tentación de frecuentar a los echadores de buena fortuna, los cartománticos, los adivinadores, etc. Así que por un lado Saúl se dejaba guiar por su yo superior, pero por el otro no le era leal. Así cuando sus pensamientos cerrados oscurecían su inspiración, cuando no recibía mensajes por medio de sueños, salía a consultar a la bruja de Endor, quien invocaba el espíritu de Samuel después de muerto éste, tal como acostumbran aquí algunos espiritistas, y le repetía a Saúl lo que decía el espíritu, que si Saúl hubiera obedecido la ley espiritual, hubiera esperado con paciencia hasta recibir por intuición la respuesta que buscaba. Esta no se hace esperar jamás, requiere una disciplina y fe, pero siempre, de alguna manera, el Espíritu nos comunica todo lo que necesitamos saber y a la plena satisfacción. Pero Saúl oscilaba, traicionaba su conocimiento de la verdad. Así que le ocurrió lo que a muchos de los que se integran en el plano astral y siguen consejos que le dan los diversos espíritus de ese plano, se volvió loco, a veces furioso y otras melancólico. Es muy significativo que quien logra apaciguar al rey loco era David con su música. Eso ilustra el poder del amor, o sea, de David, para armonizar las discordias que suscita la voluntad violenta. Así que lleguemos hasta aquí en el estudio de David y Saúl. Solo quiero que sepan que por ningún concepto apruebo el contacto con el plano astral. Eso entra en lo que la Biblia llama idolatría, millas, ya que el individuo que pone su fe en lo astral, que solo muestra fenómenos y poderes parciales, se lo está quitando el poder al absoluto, o sea que está sustituyendo lo superior por lo inferior. Así que no hay nada prohibido, todos tenemos libre albedrío, solo que se nos recomienda conservar el equilibrio, el no abuso, para mantenernos en el bien. Este pues es una breve explicación del significado metafísico del rey Saúl en la Biblia según la metafísica venezolana Connie Méndez.